Buenas tardes, mi nombre es Rosana Cherro, soy docente del área respiratoria. Hoy vamos a hablar de las enfermedades obstructivas y restrictivas. Comenzaremos hablando de la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que pertenece a la familia de clasificaciones desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud en el 2001. Recordemos que la CIF no pretende clasificar condiciones patológicas. Sus objetivos son brindar un lenguaje estandarizado y unificado y además aportar un marco conceptual para la descripción de la salud y los estados relacionados con ella. Se propone entonces la CIF para ser aplicada en la elaboración del diagnóstico en fisioterapia. La visión general de la CIF nos muestra sus partes y los componentes. El cuadro de la diapositiva nos muestra la visión general de la CIF. Repasaremos que se divide en dos partes y que cada una de las partes tiene dos componentes. La parte 1 se refiere al funcionamiento de la discapacidad y sus componentes son las funciones y estructuras corporales y actividades y participación. La parte 2 son los factores contextuales y vemos que se dividen en dos, factores ambientales y factores personales. Las funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales y las estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes. Las deficiencias son los problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación o una pérdida. Aquí debemos aclarar que no son equivalentes a la patología subyacente, sino que constituyen la forma de manifestarse esa patología. Pueden ser temporales, permanentes, progresivas, regresivas o estáticas. La condición de salud es la que se refiere a los trastornos o enfermedades. La espirometría simple es la cuantificación objetiva de volúmenes y capacidades pulmonares. En un sistema de coordenadas se compara el comportamiento de las dos variables, el volumen y el tiempo, y la pendiente trazada sobre la curva es la que nos va a permitir calcular el flujo. El primer cuadro, que corresponde a los volúmenes y capacidades pulmonares, está colocado para que podamos observar de forma rápida cuál es la diferencia entre los volúmenes y capacidades pulmonares. En la segunda figura están abreviados los nombres de las medidas espirométricas en español y en inglés. De la gráfica o curva espirométrica es de la que vamos a obtener las mediciones espirométricas que están detalladas en el segundo cuadro. Los valores de referencia tienen que ver con las variables antropométricas del sujeto examinado, es decir, con el sexo, con la talla, con el peso, con la edad. Tratando de resumir, diremos que las variaciones con respecto a los valores de normalidad de los parámetros que están detallados en el segundo cuadro, que se obtienen de la gráfica de la espirometría simple, son los que van a ayudar a los técnicos a determinar si estamos frente a un patrón obstructivo o restrictivo. Definiremos enfermedades obstructivas como las condiciones de salud que cursan con un incremento de la resistencia al flujo expiratorio y o la disminución de la retractilidad pulmonar. Recordemos que van a estar definidas mediante espirometría simple o la interpretación de la curva flujo-volumen, y son patologías que cursan funcionalmente con un aumento anormal de la resistencia de los flujos expirados o con una disminución de la retracción elástica del tejido pulmonar. Podemos observar también una disminución de la distensibilidad pulmonar o la compliance, propiedad que permite el alargamiento o la distensión de una estructura, en este caso el pulmón, y que viene determinado el cambio de volumen por la presión. Estas enfermedades pueden conducir a un atrapamiento de aire por diferentes mecanismos. Podremos encontrar también un aumento de la capacidad residual funcional que estuvo definida en la diapositiva anterior. Algunas condiciones de salud obstructivas o que cursan con deficiencias obstructivas son el asma, la bronquitis, el EPOC, fibrosis quística, enfisema, bronquiolitis, bronquitis crónica. Es importante aclarar en este momento que si bien nosotros vamos a estar viendo pacientes que tengan enfermedades o condiciones de salud obstructivas,
Vamos a intentar resolver las deficiencias que se presentan en ese momento que estamos evaluando al paciente. La espirometría, por definición, explora principalmente la fase expiratoria. La curva flujo-volumen nos ayuda a explorar más integralmente la función pulmonar, porque aquí se encuentra incluida la fase inspiratoria. Sus características y sus ventajas más relevantes son que nos permite explorar la fase inspiratoria, como ya dijimos, nos permite expresar el flujo como una función del volumen pulmonar y permite además demostrar funcionalmente la obstrucción de las vías aéreas pequeñas y las superiores. Esta curva se obtiene graficando, como su nombre lo indica, el flujo en función del volumen. La curva por debajo del eje de las X representa la fase inspiratoria. La curva por encima representa la fase expiratoria. La primera de las figuras representa la normalidad, las otras dos siguientes representan un patrón obstructivo, siendo la última la más severa de todas. Las enfermedades restrictivas son las condiciones de salud que se caracterizan por una disminución variable de la distensibilidad pulmonar, es decir, la compliance. Presentan una disminución de la capacidad vital. En estas patologías también podemos encontrar una disminución de la relación entre la ventilación y la perfusión, el llamado índice BQ, como consecuencia de la hipoventilación. Algunas condiciones de salud que cursan con efectos restrictivos pueden estar dadas por afectaciones parenquimatosas y o alveolares, como las neumonías, los derrames pleurales, tuberculosis, enfermedades de colágeno. Otra de las causas puede ser afectaciones neuromusculoesqueléticas, y aquí encontraríamos las distrofias neuromusculares, los síndromes postpolio, síndrome de Guillain-Barré, esclerosis lateral amiotrófica, entre otras. Aquí, si bien resulta claro que hay una patología de base, queda más en evidencia que lo que vamos a estar tratando van a ser las deficiencias que causan esas patologías. Comparando una curva flujo-volumen de una persona que no presenta ninguna restricción con otra que sí lo presenta, veremos que morfológicamente ambas curvas son iguales, pero el tamaño de la que presenta la restricción es menor. Sabemos que la capacidad vital forzada está disminuida y también están disminuidos el pico flujo expiratorio y el flujo expiratorio 25%. Esto nos habla de la disminución de los volúmenes y las capacidades pulmonares, que son las que definen la enfermedad restrictiva. Volveremos entonces a la CIF y recordaremos que tener un buen funcionamiento o estar en una situación de discapacidad depende de la condición de salud y de los factores contextuales. Que tener un buen funcionamiento nos habla de los aspectos positivos de la interacción de un individuo con una condición de salud determinada y con los factores contextuales ambientales y personales. Es decir, que es importante, por lo tanto, identificar cuáles son las deficiencias que no nos están permitiendo que esa persona tenga un buen funcionamiento. La participación es la implicación de una persona en una situación vital. Una restricción en la participación nos coloca en una situación de discapacidad. Es decir, los aspectos negativos de la interacción de un individuo con una condición de salud determinada y su interacción con los factores contextuales, ambientales y personales. Estos pacientes los vamos a encontrar en los tres niveles de atención de salud. Los trastornos que padecen pueden evolucionar o no, pueden cronificarse, los podemos encontrar en una fase de agudización. Podremos encontrarlos entonces como un paciente ambulatorio o como un paciente ingresado a un piso o incluso en una unidad de cuidados intensivos. Cualquiera sea el lugar donde encontremos al usuario, vamos a intentar resolver las deficiencias que presenta en ese momento, independientemente de la patología que presente. Necesitaremos entonces objetivar, hacer mediciones, poder comparar, poder plantearnos objetivos basados en el diagnóstico en fisioterapia que hicimos.
Entre los factores ambientales vamos a también tener en cuenta que no solamente está conformado por el ambiente físico donde acontece la vida del usuario, sino que sus relaciones personales, su centro de salud, los profesionales a los que ve, eh, la accesibilidad y las conductas que pueda llegar a tener su entorno van a condicionar y van a funcionar como barrera o como facilitador para que esa persona logre participar y logre tener un buen funcionamiento. Los factores personales están compuestos por las características del individuo, que no forman parte de una condición o de un estado de salud. Se pueden incluir allí los estilos de vida, los hábitos, el trasfondo social, la educación. La CIF entonces no los clasifica, pero los incluye para mostrar la contribución en el resultado de las intervenciones. Con algunos pacientes con enfermedad pulmonar que resulta ser crónica, surgen retos terapéuticos que generalmente no pueden ser resueltos mediante una intervención aislada. Eh, es decir, obtendríamos mejores y mayores resultados si formamos parte de un equipo de salud. Por lo tanto, los invito a reflexionar cuáles serían para ustedes los integrantes del equipo de salud en los diferentes niveles de atención y cómo debería funcionar el equipo. Y los invito también a reflexionar si actualmente estamos funcionando dentro de un equipo de salud.